Dios les bendiga a todos en este hermoso momento. Reciban un fuerte apretón de manos de nuestro pastor Eduardo Hinojosa. Doy gracias por su vida que me permite compartir la palabra de Dios a ustedes. Ahí donde están, escuchando o viendo esta palabra de Dios, esta predicación, pues vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Él está con nosotros. Puedo sentir su presencia, hermanos y hermanas. Oremos. Padre celestial, mi Dios amado, mi Dios fuerte y poderoso, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas viendo y escuchando esta video, Señor. Gracias porque usted es bueno, Padre. Bendice las vidas de mis hermanos, de mis hermanas, de mi pastor y su familia, Señor. Te doy gracias por nuestra iglesia, Padre eterno. Gracias por este tiempo, Señor. Guíame, instrúyeme, al igual que mis hermanos y mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues, hermanos y hermanas, pues vamos a ir directo a la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 8 al 16. Vamos a leer una carta escrita por el hermano, el apóstol Pablo, a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 16 vamos a leer. Para la gloria y honra de Cristo. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Hermosa palabra, una carta dedicada al pueblo, a nuestros hermanos en Roma. Pablo no había tenido un encuentro con nuestros hermanos en Roma. Había escuchado de su fe, dice: estoy agradecido por su fe que se conoce a través del mundo. Pero nunca había visitado a ellos. Es por eso la causa de esta carta. Gloria a Dios. En el versículo 14, Pablo se acredita a él como un deudor. O sea que le debe algo a ese pueblo. ¿Por qué? Porque si no conocemos la vida de nuestro hermano Pablo, antes de que fuera el apóstol, él perseguía a la iglesia. Él perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos, y por eso se titula a sí mismo deudor. Gloria a Dios. El título de esta predicación se llama Sin vergüenzas. No sin vergüenzas del verbo de malhechor, ¿verdad? De un patán, sino separado, sin vergüenzas. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos del evangelio, así como nuestro hermano, el apóstol Pablo, no se avergonzó del evangelio. En una ocasión, sí, él no conocía de la hermosa vida, de la hermosa transformación que uno tiene cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, hasta que él mismo tuvo un encuentro con el Señor y cambió, transformó su vida. Porque de eso se trata este evangelio, de transformación, de cambios. No es una religiosidad, no es una religión como escuchamos, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo.
Pueden decir muchos, oh, ya está en la religión o lo que sea, pero la palabra de Dios, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por ustedes y por mí, no es religión, es un evangelio que transforma, es la vida eterna, las buenas noticias de salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cada uno de nosotros, si estamos en su camino, somos libres. Gloria a Dios. Como dije, el evangelio, las buenas noticias de salvación, no es una religión como muchos creen, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor que estos. Entonces, mayor que la fe puede ser una doctrina, puede ser la creencia en alguien. Mayor que la esperanza viene siendo el amor que tenemos primeramente a nuestro Dios, segundo a nuestros hermanos y tercero a todos aquellos que aún no han conocido a Dios, pero con nuestra alma anhelamos a que cada uno tenga un encuentro como lo tuvo nuestro hermano el apóstol Pablo. Pues le tengo un secreto a algunos de ustedes, ¿verdad? Por un secreto del hermano Erwin, que pues yo en mi vieja vida, cuando iba y me estaban encaminando en la iglesia tradicional, pues yo tuve un padrino y una madrina. Mi padrino falleció y mi madrina pues quedó viva, ¿verdad? Pero cuando yo me entregué, hice esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, pues un día me tocó hablar con ella. Y pues bueno fuera, pues no fuera bueno, malo fuera si yo le hubiera pues cortado todas las ilusiones, ¿no? Madrina, ¿qué cree? Ya no soy su ahijado. ¿Por qué? Pues porque ya soy hermano, ya me congrego en una iglesia cristiana. Y pues ya soy una nueva criatura. Sí, ciertamente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero a la misma vez eso lo hubiera destruido su corazón. Y mayor es el amor que cualquier religiosidad que uno pueda tener en su vida, en su ser. Entonces, por amor, pues no le destruí con palabras que, oh no, ya no me llame hijado y ya no es mi madrina. Porque esta palabra vino a mi mente, esta palabra de Dios, que pues, ¿de qué nos sirve creernos, entre comillas, religiosos y no tener amor para con los demás? Y Dios pues nos usa a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, para acercar a los demás, a los que no han tenido ese encuentro como lo tuvo nuestro apóstol Pablo. Y por eso mismo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, yo decidí no cortarle el corazón o decirle, no destruirle a mi madrina, ¿verdad? Sino que con los hechos, con el tiempo, ella vea el cambio que pasó en mi vida, al igual que todos mis familiares que me conocieron antes de mi encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El evangelio transforma. Las buenas noticias de salvación no es religión. Amén. Amén. En otros tiempos no nos avergonzábamos de hacer el mal. Con gusto lo hacíamos. De eso se trata esta enseñanza. En otros tiempos éramos sinvergüenzas de hacer lo malo sin pensar en los demás. Muchas veces aún a nuestros familiares, nuestros primos, nuestros hermanos pequeños o grandes, no nos avergonzábamos de decirles, ven, acompáñenme a hacer esto que no era para bien sino para mal. Puede ser cualquier tipo de cosas, ahí usen su imaginación. Entonces, en estos tiempos, ya que conocemos de Dios, no tenemos de tener vergüenza de proclamar las buenas noticias de salvación, el amor que Cristo tiene hacia cada uno de nosotros y la transformación que Él hace en nuestras vidas. Entonces, como en viejos tiempos no teníamos vergüenza de hacer lo malo, en este tiempo hay que no tener vergüenza de hacer lo bueno para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En mi antigua manera de vivir, pues yo era bien sinvergüenza, de patán, ¿verdad? Pues acompañaba a mis amigos o les invitaba a personas que pues eran inocentes
en ese entonces a hacer lo malo. Me acuerdo una vez que mi amigo, que estábamos en la preparatoria y jugábamos unas tarjetas, y pues me invitó a su casa, él inocentemente, ¿verdad? ¿Y qué creen? Para mi vergüenza, yo le robo esas tarjetas tan apreciadas para él en su casa, y pues mi amigo, pues yo lo declaraba mi amigo, ¿verdad? Pero a él mismo le robé y él empezó a pues entristecerse, hasta llorar, y pues para mi deshonra, eso no está bien, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Juan 15:13 que no hay mayor amor a que uno dé la vida por sus amigos. En ese entonces yo era un sinvergüenza de hacerle mal a un amigo, pero ahora que conozco el poder de Dios, que Él ha transformado todo mi ser y lo sigue transformado, ahora soy un sinvergüenza, pero para anunciar el Evangelio. Amigo Winston, perdóname, en esos tiempos, pues si pudiera regresar el tiempo no te haría ese mal. Pero espero en Dios que estés bien, amigo. Aleluya. Hoy damos la vida por nuestros amigos. Me imagino que cada uno de nosotros tenemos amigos, seres amados que necesitan escuchar la palabra de Dios, y nosotros no nos avergonzamos. Bueno, pues me tocó en una ocasión ir a mi trabajo cuando primero empecé en el caminar de Dios, que me tocaba traer la Biblia conmigo para leerla, ¿verdad? Pero yo dije, ¿qué van a decir de mi mente? ¿No? Porque era pequeño en el Evangelio. ¿Qué van a pensar de mí? Que tal vez tengo la Biblia nada más para ser visto, para que vean que estoy tratando de cambiar, o no sé, muchos pensamientos que no provienen de Dios. Pero yo en mi ser, yo anhelaba acercarme más a Dios, anhelo acercarme más a Dios, anhelo conocer más de Él, y no por ser visto, pero en ese entonces me avergonzaba. Pero hoy que ya día tras día estamos creciendo con Dios, no me avergüenzo de que me miren con una Biblia en la mano, sino que vean la transformación que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Hoy podemos rescatar a nuestros amigos con una palabra que Dios te bendiga, y ellos van a decir, pues, caray, pues nunca me habías dicho eso antes. Y ahí van a empezar a notar la diferencia, como nuestro hermano Pablo, que en otros tiempos, pues, no le agradaba para nada a los cristianos, porque no era la creencia, no era la fe, la doctrina que él practicaba, porque él era un fariseo, él estudiaba la ley y estaba celoso por su ley, pero no tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo hasta luego, después de varios años. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 7, versículos 54 a 60. Entonces, al igual que nuestro hermano Pablo en viejos tiempos era un sinvergüenza hacer lo malo, vamos a leer de un varón de Dios, un hermano de nosotros, que no tenía vergüenza, pero para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 7, versículos 54 a 60. Y dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arrematearon a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nuestro hermano, el diácono, uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia, que está registrado en el libro de los Hechos, pues él no tuvo vergüenza de proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y por qué lo estaban apedreando, hermanos y hermanas? Por decirle su propia historia, desde Abraham, de todo lo que pasó, desde su vida en Egipto, que luego el Señor con gran poder y fuerza los sacó de ahí. Ellos estudiaban todo esto, pero no podían aceptarlo, no podían
recibir que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios que ellos esperaban. Y por eso mismo, porque Esteban no tuvo vergüenza de decirles una vez más, hasta su muerte, ¿verdad? De que Jesucristo es el Señor, pues lo apedrearon, murió sin tener vergüenza de proclamar las buenas noticias de salvación. Y a este joven, como leímos, es el apóstol Saulo. Saulo es el apóstol Pablo. Entonces ahí, si me acompañan un versículo, un capítulo enfrente al Hechos 1, que diga Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvos los apóstoles. Entonces, en el versículo 14 del primer capítulo de Romanos, el apóstol Pablo dice: soy deudor a ustedes. ¿Por qué? Porque su vieja vida, pues todavía se acordaba cuando iba casa por casa, no a predicar el evangelio, pero a sacar a hombres, a mujeres, a niños y a niñas por seguir los pasos de Cristo. Él todavía, claro, él dijo: nueva criatura soy en Cristo, pero a la misma vez él se sentía deudor por las acciones que él tuvo en su vieja vida. Al igual que cada uno de nosotros, tal vez nos podemos acordar de cosas que no fueron agradables ante los ojos de Dios y ante los ojos de nuestros seres amados, como les conté lo que le hice a uno de mis amigos, que en su propia casa le robé una tarjeta tan preciada para ellos, y pues no tenía excusa, ahí mintiendo. Eso éramos antes, mintíamos, robábamos, pues hacíamos lo mal. Pero ahora que no somos avergonzados por lo que Dios hace, por lo que Dios transforma en nuestras vidas, pues ahora podemos ser todo lo contrario, hermanos y hermanas. Vamos a leer, sigamos leyendo hasta el versículo 3 en el capítulo 8 de Hechos. En el versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo azotaba las iglesias, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En un tiempo, nuestro hermano Pablo era un perseguidor, un cazador de cristianos. Ahora anunciaba por su encuentro con el Señor Jesucristo, pues que cada uno de nosotros anhelamos a que nuestros seres amados tengan, pues Él fue transformado. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 1. Claro que pasó mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana. Hemos escuchado que él fue cegado por varios días, y pues él estaba en ayuno y oración. ¿Qué me está pasando? Ciertamente, pues el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice así en Gálatas capítulo 2, versículo 1: después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto es una carta a los Gálatas de nuestro hermano Pablo. Ahora ya han pasado 14 años, una transformación tremenda, donde él, pues por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, ya iba de ciudad en ciudad. Fue a Galacia, Corinto, Atenas, hasta llegar a Italia. Una vez, pues ese era su deseo, con lo que empezamos a leer en Romanos, ese era su anhelo. Nunca había tenido un encuentro cara a cara con los hermanos en Roma, pero había escuchado de su fe, había escuchado cómo ellos también, al igual que él, no tenían vergüenza de anunciar las buenas noticias de salvación. Es por eso que le titulé esta enseñanza: sin vergüenzas. Separados, no juntos, sin vergüenzas. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas buenas noticias de salvación que día tras día transforma mi vida y la vida de ustedes. Predicación tras predicación, palabra de Dios, oración, todo lo que hacemos para el Señor, pues eso cosechamos porque lo hacemos de buena voluntad para el Señor.
Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo, ya transformado 14 años, pues se dedicó a eso, a predicar el evangelio a nosotros, lo que en un tiempo no éramos pueblo de Dios, que no conocíamos a Dios, que estábamos muy lejos, como los hermanos en Roma en un tiempo, pero gracias a la misericordia y varones piedosos, pues ahí estaban viajando, levantando iglesias en casas, y pues hasta el día de hoy, gracias a estas cartas hermosas que nuestro hermano, el apóstol Pablo, escribió, pues, y gracias al poder de Dios en nosotros, estamos aquí día tras día. Hermanos y hermanas, pues somos sinvergüenzas, pero para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Sigamos adelante, sigamos anunciando que en Cristo hay transformación, en Cristo hay vida eterna, y pues Él pagó el precio, pero nosotros pues lo único que tenemos que tener es fe en el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, y hoy vive y reina para siempre. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y reciban una vez más unos saludos de nuestro pastor Eduardo Hinojosa. Amén.